En esta lección consideraremos el lugar de los diáconos en la organización de la iglesia local como fue diseñada por el Señor. Ahora tenga en mente que el cristianismo está arreglado en base a un patrón que no es una ensaladilla en la que cada quien puede hacer lo que es correcto delante de sus ojos, sino que Dios nos ha enseñado en su palabra lo que quiere en su iglesia. Consideraremos ahora el lugar de los diáconos en la iglesia local organizada y pondremos esto bajo dos encabezados en nuestro estudio. El primero de estos será la consideración de la palabra diácono. ¿De dónde viene? Una vez más recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esta palabra diáconos es la que se traduce diácono, pero esta palabra se traduce de otras dos formas también. En el Nuevo Testamento, la palabra se traduce ministro y también siervo, así como también se traduce diácono. Usted oye el sonido, ¿cierto? Diáconos, diácono. Ahora, ninguna de estas palabras, ministro o siervo, distingue el ministerio o la clase de servicio a ser desempeñado. Así que ¿cómo podrán los traductores saber cuando se encuentran con la palabra en el Nuevo Testamento griego, cómo traducir esta palabra con ministro, o traducirla como siervo, o traducirla como diácono? Llegaremos a esto en un momento, pero por lo pronto solo tenemos que considerar el hecho, y esto debe ser muy, muy importante en nuestras mentes, que ni la palabra ministro en el español, ni en el griego, comunican ninguna clase distinguible de ministerio, o ninguna clase específica de servicio a desempeñar. Así que cuando la palabra ministro es usada, no necesariamente significa predicador. Y cuando la palabra siervo es usada, simplemente usted no sabrá qué servicio prestará ese siervo. Ahora, una ilustración. Veamos aquí al libro de Romanos, en el capítulo 12, donde Pablo está enseñando a la iglesia en Roma acerca de los diferentes ministerios que tienen las personas. Y usa una forma de nuestra palabra diáconos. Y dice, o si de servicio, en servir. Ahora, la palabra servir o ministrar es una forma de nuestra palabra diáconos, pero usted no sabe qué clase de ministerio era, porque no habla de un ministerio específico que se infiera del contexto. Pudo haber estado hablando del ministerio de los diáconos, pudo haber estado hablando del ministerio de los ancianos, pudo haber estado hablando del ministerio que algunas mujeres tienen de enseñar a los niños y a otras mujeres, pudo haber estado hablando de cualquier número de diferentes ministerios, pero no sabe usted a qué clase de ministerio hizo referencia Pablo en Romanos 12, pues solo dijo, el que tiene un ministerio, que se entregue a sí mismo a cualquiera que fuere su ministerio. Ahora, se puede traducir servicio como en la misma facilidad, porque la palabra griega diáconos puede ser traducida servidor. Luego entonces, podríamos traducirla así, el que sirve, que se entregue a su servicio. Eso sería igualmente aceptable. Y enseguida, aquí en el libro de Colosenses, capítulo 4, Pablo concluye su carta en el versículo 17, diciendo, decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ahora esa palabra, ministerio, es la misma que se usa en Romanos 12 y versículo 7. Es la palabra diaconían. Ahora, ¿qué clase de ministerio tenía Arquipo? No lo sabemos. Porque la palabra diaconían, de diáconos, que pudo ser traducida ministerio, pudo también ser traducida servicio. Colosenses capítulo 4, versículo 17, dice, decida Arquipo, mira que cumplas el servicio que recibiste del Señor. Algunas veces la gente dice, bueno, Arquipo debía ser predicador, porque tenía un ministerio. Pero lo que tenemos que entender es que la palabra no distingue la clase de ministerio a desempeñar. La única manera en que podemos saber la clase de ministerio a que se refiere es cuando se usa esa palabra en un contexto que nos dice la clase de ministerio que está siendo desempeñado. Así que no sabemos
¿Qué clase de ministerio tenía Arquipo? Pudo haber sido un diácono, pudo haber sido un anciano, pudo haber sido un predicador o un maestro de la Biblia, o pudo ser un ganador de almas excelente, obrando de manera poco usual en el renglón de la enseñanza. Pudo haber tenido varios ministerios que Dios quería que fueran desempeñados en la iglesia, simplemente no sabemos cuál era. No estamos enfatizando este asunto. Lo que estamos tratando de hacer es dejar claro en la mente de las personas que estudian esto que no hay manera en que un traductor del griego del Nuevo Testamento a cualquier lengua del mundo pueda determinar, al llegar a esta palabra, si debe traducirla con la palabra ministro, siervo o diácono. Y eso es eso se hace estrictamente con el uso del contexto en que se encuentra la palabra. Ahora, como ilustración, vamos al libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo 1. Ahora, en este punto, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí está la palabra diáconos, está en plural, diaconí, pero hasta aquí basta con esto, y dice a los ancianos en Filipos, con los supervisores y los diaconí. Ahora, ¿por qué los traductores tradujeron con la palabra diáconos? ¿Pudieron traducirla con la palabra ministros? ¿O sí? Pudieron haberla traducido así en su Biblia. Pablo está escribiendo a todos los santos que están en Filipos con los supervisores y los ministros. Pero tan pronto como se tradujera así, alguien pensaría que usted está hablando de los predicadores, pero él no lo hace. O los traductores pudieron haberlo traducido así: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los supervisores y los sirvientes. Esa sería una traducción correcta. Pero optaron por traducirla con la palabra diáconos. ¿Por qué? Es obvio en este contexto que estos diáconi son hombres especialmente calificados, distintos al resto de los siervos de Dios, quienes obviamente tienen un trabajo especial que desarrollar. Ahora, quiero que esta idea de hombres especiales, especialmente calificados para un trabajo especial, sea entendida. Esa es la razón por la que llamamos los diáconos la SS de la iglesia, siervos selectos del Señor. Entonces, aquí mismo puede usted ver en el contexto que Pablo escribe a los santos. Todos eran santos ahí, pero escribe a todos estos siervos de Jesucristo, y cada cristiano es un siervo, pero escribe a todos estos santos y a todos estos siervos en Filipos que están con los supervisores. Ahora bien, en esta última lección ya hemos visto cómo es que los supervisores eran hombres especialmente calificados y con un trabajo especial. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, y en Tito capítulo 1, versículos 5 al 11, encuentra usted los requisitos especiales para estos supervisores. Nadie puede ser un supervisor, obispo, sino hasta que reúna estos requisitos establecidos por el Señor. Ahora, en este contexto es que Pablo escribe a esta iglesia que tiene supervisores. Dice también que escribe a los santos con los supervisores y estos diáconi. Y se traduce diáconos porque es obvio que estos siervos están en armonía con los supervisores, que se distinguen del resto de los santos, los siervos a quienes Pablo dirige su carta. Y con la misma certeza de que los supervisores reúnen requisitos especiales para una obra especial, así también estos diáconos, en contraste con el resto de los santos, de la misma manera como los supervisores se distinguen de ellos, tienen requisitos especiales. Y encontramos eso en 1 Timoteo capítulo 3, empezando con el versículo 8 al 13. 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Leamos este pasaje juntos. En 1 Timoteo 3, empezando en el versículo 8, Pablo dijo: los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Y empieza a dar los requisitos. Ahora note usted que dijo diáconos. Esta es nuestra palabra, diáconi. ¿Cómo podría haberse traducido ministros? Sí podría haberse hecho así. Pero la gente hubiera empezado a pensar que hablaba de predicadores. Porque uno de los requisitos es que este hombre sea casado. Y los predicadores no tienen que ser casados.
así que no habla de predicadores. Por lo que dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Ahora aparece en forma de sustantivo. De la palabra diáconos viene la palabra diaconeo, y esa es la forma verbal que significa diáconos, diaconeo. Los diáconos sirven, y esa es la palabra traducida, y sirvan como diáconos. También puede haber sido traducida ministro, y sería aceptable. Que los ministros ministren, que los siervos sirvan, y sería aceptable. Pero cada vez que usted tiene el sustantivo diáconos, es precisamente porque estos hombres son especialmente calificados para un trabajo especial. Luego dice en el versículo 11, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, he aquí nuestra palabra otra vez, sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado, los que sirven bien, ahora nuevamente la forma verbal, la forma de la palabra diácono, los que hayan ministrado, servido como diáconos, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza, que es la fe de Cristo Jesús. Ahora esto nos demuestra que en el contexto, los traductores han visto que estos diáconi son hombres especialmente calificados para lo que obviamente es un trabajo especial a desempeñar. Fue así que escogieron traducir esta palabra con la palabra diácono o diáconos para hacer la distinción entre todo el pueblo de Dios, que son sus siervos, y estos hombres especialmente calificados para prestar un servicio especial. Y solo el contexto nos puede dar la diferencia. Con esto en mente, esto nos mostrará cómo el traductor puede ir a través del Nuevo Testamento, encontrar esa palabra y luego saber si traducirla ministro, como en el caso de Colosenses 4:17, donde no sabemos si el hombre era un diácono o tenía otro ministerio. Solo dijeron, decid a Arquipo que cumpla su ministerio que recibió. Pero si supiéramos que ese hombre había reunido los requisitos para ser diácono, que están en 1 Timoteo 3, eso podría haber sido traducido, decid a Arquipo que cumpla el diaconado o el trabajo de diácono. Pero el contexto ahora nos dice cómo se hace. Esto inmediatamente nos trae al asunto que es tan interesante para muchos, y ese es el asunto de las diaconisas. ¿Había diaconisas en la iglesia primitiva? Bueno, algunos ciertamente creen que sí. De hecho, en el libro de Romanos, capítulo 16 y versículo 1, el apóstol amonesta a la iglesia en Roma a recibir a Febe en medio de ellos, quien venía de Cencrea, es decir, el puerto de Corinto. Y en vista de que Pablo escribe esta carta a los romanos desde Corinto, parece que fue esta mujer quien la llevó a los romanos cristianos. Así que dice en Romanos 16:1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Ahora, ¿cómo traducirán la palabra diáconos? Bueno, mi versión dice, recomiendo a vosotros a nuestra hermana Febe, quien es una sierva de la iglesia en Cencrea. Y esa es una traducción muy apropiada, ya que la palabra diácono se puede traducir siervo. Y por supuesto, esta mujer pudo haber sido la sierva que entregó la carta, y puede que ese haya sido el único servicio que desempeñó. Ahora, usted pudo haber traducido esa palabra ministerio, y los traductores pudieran haber dicho, es ministro de la iglesia en Cencrea. Pero con toda seguridad, si esto se hubiera hecho, se hubiera pensado que era predicadora. Y la Biblia deja claramente que las mujeres no pueden predicar en las congregaciones en público, en el cuerpo de Cristo. Pero hay otras versiones que, como la Reina Valera, traducen, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia. Pero, ¿puede esta palabra diácono o diáconos, como se usa, cuando se usa en una mujer, en el contexto, puede ser traducida apropiadamente diaconisa? Sí, sí se puede. Si es que hay suficiente evidencia en el Nuevo Testamento para traducir esa palabra
con la palabra diaconisa. Mi pregunta es, ¿tenía el comité de traducción de la versión Reina Valera evidencia suficiente de que había diaconisas en la iglesia local? No encontramos nada para este efecto en este pasaje. No hay nada en este pasaje o en el resto del libro de Romanos que nos diga que había diaconisas en la iglesia primitiva, mucho menos en Corinto, para que eso les diera la razón de traducir así. ¿Encontraron la razón de esto en algún otro lugar? Así que esa es la primera consideración que los hombres han hecho en la versión Reina Valera para poner esto en el contexto. Luego hay otra área en 1 Timoteo 3 y en los versículos 8 al 13 que acabamos de leer. Hemos visto los requisitos de un diácono. Y aquí en el versículo 11 dice, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí mismo, en medio de los requisitos de los diáconos, están los requisitos, las calificaciones para las mujeres. Ahora, muchos han pensado, bueno, esto se refiere a los requisitos de las diaconisas. Así que tenemos que la versión Reina Valera traduce la palabra en Romanos 16:1 con la palabra diaconisa. Y encontramos a algunos que hacen la observación de que 1 Timoteo 3:11 realmente habla de mujeres, de las hermanas. Es decir, que son los requisitos para las diaconisas. Sin embargo, hay tres cosas que tenemos que considerar con respecto a este asunto. Y quiero que usted vea que en cada caso no se nos permite concluir que hubiera diaconisas por la autoridad apostólica en la iglesia primitiva del primer siglo. Número 1. Al estudiar este asunto, vea usted antes que nada 1 Timoteo, capítulo 3, y vea el contexto. Y para tomar el versículo 11, que usa la palabra, que traduce la palabra con la palabra mujeres, lo cual es muy, muy confiable, e interpretar que se refiere a una diaconisa, significa literalmente romper con el contexto. Permítame demostrárselo. Empezando con el versículo 8 y hasta el 19, encuentra usted lo que manifiestamente son los requisitos del diácono, es decir, del hombre, sin duda alguna, porque él es el esposo. Luego, en el versículo 11, tiene usted los requisitos de estas mujeres. Ahora, si usted interpreta que estas mujeres son diaconisas, entonces estaría interrumpiendo el contexto, ya que en los versículos 8 al 10 encuentra usted los requisitos de los diáconos, y luego en los versículos 12 al 13, tras los requisitos de estas mujeres, en el versículo 11, Pablo regresa para dar el resto de los requisitos de los diáconos para el varón. Nunca en las Santas Escrituras hemos encontrado un contexto que haya sido roto de esta manera. Pero enseguida, vayamos a la lengua original. Cuando usted encuentra eso en el versículo 11, esta palabra traducida mujeres es correcto. Sin embargo, la palabra también puede traducirse esposas. Y en la New International Version traduce esposas. Ahora, ¿por qué hay una diferencia entre una interpretación con respecto a lo que una palabra puede significar y una traducción? Esa es la razón. Y la traducción siempre será exacta y prevalecerá sobre cualquier interpretación que la contradiga. Ahora, como ejemplo, si esta palabra mujeres se refiere a las esposas, como dice la versión New International, está en completa armonía con el contexto del asunto. La palabra griega gini es la palabra que se traduce mujer o esposa. Los griegos no hacían distinción en cuanto a si una mujer era una esposa o una mujer. Había solo una forma en la que el traductor del griego, cualquier erudito griego, podía decir si era correcto tomar la palabra gini y traducirla con la palabra mujer o la palabra esposa. Y eso es estrictamente por el contexto. No hay otra manera de hacerlo. Ahora debe usted mirar la palabra ginaicas, que viene de la palabra gine o gini. Y esta palabra
que se traduce mujeres en algunas versiones y la palabra esposas de la versión New International, y esto es muy apropiado. Ahora, si traducimos esposas, entonces, ¿quiénes son estas esposas? Sino las de los diáconos, de los versículos 8 al 10, quienes deben estar especialmente calificadas. Y en los versículos 8 al 10 encuentra usted los requisitos del diácono, el varón, y en el versículo 11 dice que sus esposas deben también alcanzar cierto nivel espiritual de logro en Cristo para que estos hombres puedan estar capacitados como diáconos. Y continúa los requisitos aquí abajo en los versículos 12 y 13. Así que todo el contexto está hablando de lo que se necesita para ser diácono. No solo deben ellos tener ciertas características en sí mismos, sino que incluso sus esposas deben alcanzar ciertas características espirituales. Y si el hombre quiere ser diácono y servir, entonces su esposa debe alcanzar los requisitos del versículo 11, así como el resto de los requisitos, y como usted puede ver, el contexto queda totalmente unificado. Entonces, con la traducción adecuada, lo que tenemos aquí es unidad en el contexto. Así que la traducción esposas es muy aceptable. Ahora, esto debe ser adecuado para estudiar la palabra misma. Pero de igual manera, como vimos la palabra diácono, así tendremos que considerar en qué consiste el trabajo del diácono. No hay lugar en el Nuevo Testamento griego, en su Nuevo Testamento, que describa el trabajo de los diáconos como lo hay con respecto al trabajo de los predicadores y el trabajo de los ancianos. Usted no puede encontrar eso en ninguna parte de la Escritura. Eso es inusual, porque encontramos el trabajo de los ancianos en 1 Timoteo y en Tito y en muchos otros lugares de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamentos, que se refieren al trabajo de los ancianos. Usted puede obtener una descripción bíblica del trabajo de los ancianos y de los predicadores. Pero ¿dónde vamos a ir para encontrar la descripción del trabajo de los diáconos? Hay solo dos formas en las que podemos encontrar el trabajo de los diáconos. Número uno, en la definición de la palabra, y número dos, en el contexto particular donde la palabra se usa. Ahora, si tomamos la palabra diácono y la definimos, encontramos que hay un ministerio que hay que desempeñar porque es un ministro. Hay un servicio a ser desempeñado porque es un siervo. Pero ya que primera a Timoteo 3, del 8 al 13, da los requisitos especiales, no encuentra a las personas de Dios especialmente calificadas para nada. Las encuentra usted calificadas para un trabajo especial. Y el término, como se define en los léxicos griegos, es un siervo de mesas, uno que sirve y atiende a otro. Así que uno de los grandes trabajos que hace el diácono es servir a otros. Hay un contexto en la Escritura donde se usa una forma de nuestra palabra. Y este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde encuentra usted una forma de nuestra palabra refiriéndose a estos hombres, la cual delinea un trabajo en particular a desempeñar. Y esta se encuentra en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 y los versículos siguientes. Aquí encontramos que algunas de las damas en la iglesia primitiva eran desatendidas. La iglesia empezó, permanecieron ahí para recibir instrucción, se les acabó el dinero y necesitaron un lugar donde vivir, ropa para vestir, y algunas de estas viudas no estaban siendo atendidas apropiadamente. Esto trajo la necesidad de establecer siervos que se ocuparan de estas damas de la iglesia local. Y en Hechos 6 y versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. He ahí nuestra palabra. Una forma de la palabra diáconos que se traduce distribución o ministración. Usted podría haberlo traducido
porque las viudas de estos eran desatendidas en el servicio diario. Los hombres estaban sirviendo para las necesidades, pero no hacían muy buen trabajo. Los 12, es decir, los apóstoles, llamaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. He aquí otra forma de nuestra palabra, diaconeo. He aquí la forma verbal de diáconos, servir mesas. Ahora bien, los apóstoles no dijeron que servir las mesas rebajara su dignidad. Dijeron que no era justo que dejaran de predicar, pero estas damas tienen que ser atendidas. Así que aquí hay dos clases de servicio a ser desempeñado. Dice en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ahora, aquí está un trabajo que hay que hacer, dijeron, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio. He aquí nuevamente nuestra palabra, 2 ministerios, un ministerio de mesa y un ministerio de la palabra. Y por causa de su predicación, la iglesia se multiplicaba. No quieren dejar de hacer eso, pero estas damas necesitan ser atendidas, así que la iglesia acordó seleccionar 7 hombres calificados para cuidar de estas viudas. Y dice en el versículo 5 que esto agradó a toda la multitud. Escogieron 7 hombres, y en el versículo 6 que los presentaron a los apóstoles, y ellos oraron y les impusieron las manos, y estos hombres se dedicaron al trabajo de atender a estas viudas. ¿Cuál entonces era su función? Tenían un ministerio de mesa. Y cuando estos se encargaron de las damas, entonces su ministerio de las mesas permitió a los apóstoles dedicarse al ministerio de la palabra. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? En el versículo 7 dice, y crecía la palabra de Dios. Estos predicadores no dejaron de predicar, la iglesia no dejó de multiplicarse, no permitieron a Satanás que detuviera su trabajo, solamente establecieron a estos hombres para el ministerio de las mesas de estas mujeres, y eso no solamente resolvió lo de las damas, sino que también auxilió a estos hombres que tenían el ministerio de la palabra, ancianos predicadores y maestros, para que hicieran su trabajo, y el resultado fue que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicó en gran manera en Jerusalén. He ahí la idea. ¿Cuál era, pues, el trabajo de estos diáconi? Esta es la presentación histórica del establecimiento de los diáconos en la iglesia local organizada de acuerdo al plan eterno de Dios antes de que el tiempo comenzara. ¿Cuál entonces es el trabajo de los diáconos? Es servir a la iglesia en cualquier área de necesidad, donde los hombres necesiten ser servidos, como en la ilustración, donde los predicadores, maestros, ancianos, quien quiera que sea en el cuerpo de Cristo que necesite ser servido. ¿Cómo sirven los diáconos a las personas en la iglesia? De acuerdo a la necesidad física que tengan, económicamente, hospedándolos y de otras formas, haciendo lo necesario para aliviar estas necesidades y a la vez tomando parte en el ministerio de la palabra. Cuando los diáconos hacen su trabajo, los predicadores, maestros y ancianos están agradecidos de que estos hombres los releven, dejándolos con una conciencia limpia para poder atender las necesidades de personas tales como las viudas o los pobres o los huérfanos, para que puedan hacer su ministerio. Ellos están calificados para esta labor y eso permite que los predicadores y los maestros y los ancianos se entreguen a su trabajo del ministerio de la palabra, de ganar almas, de edificar, de solidificar a la gente en la fe. ¿No es grandioso contemplar a la iglesia de Jesucristo, la iglesia organizada y la forma en que Dios organizó su iglesia con ancianos y diáconos? Gracias a Dios por la